Lo engañé al buscar emoción, perdí estabilidad, y él encontró serenidad en otra mujer. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Me llamo Selene, y hoy no sé si las palabras que utilizo para describirme son las que alguna vez pronuncié. Si me preguntaran quién soy, diría que soy una mujer que no supo permanecer en la paz que tanto había anhelado. Una mujer que confundió el fuego efímero con amor auténtico y que, en su búsqueda, quemó el hogar que le ofrecieron con las manos abiertas. Crecía en una familia donde el amor parecía ser siempre una batalla silenciosa. Mis padres nunca discutieron a gritos, nunca rompieron platos ni se lanzaron reproches. No, su manera de deshacerse fue diferente: miradas vacías en la mesa, conversaciones de compromiso, silencios que llenaban las habitaciones más que cualquier grito. Desde pequeña pensé que eso era el destino inevitable de cualquier relación prolongada: comenzar con risas y terminar en indiferencia. Quizás por eso, al llegar a la adultez, corrí como una desesperada tras todo lo que me hiciera sentir viva. Era adicta a la pasión intensa, al vértigo de lo nuevo, a la emoción de lo incierto. No sabía estar quieta en un mismo sentimiento. Necesitaba la adrenalina de lo impredecible para convencerme de que, al menos por un instante, escapaba de esa imagen de resignación que tanto temía repetir. Mis amigas me decían que era una aventurera, pero la verdad es que era profundamente inestable. Saltaba de relaciones como quien cambia de estaciones de radio en busca de una canción que nunca terminaba de gustarle. Si algo comenzaba a volverse monótono, encontraba excusas para huir, para no quedarme atrapada en algo que no supiese incendiarme de emoción. Quizás fue esa ansiedad la que me llevó a Lucas. Quizás, en el fondo, buscaba desesperadamente algo que me acercara a la vida sin tener que renunciar a sumar. Quizás, simplemente, no estaba lista para la felicidad sencilla cuando se me ofreció. Pero eso lo entendí demasiado tarde, mucho después de haberlo echado todo a perder. Conocí a Lucas en un momento en el que, honestamente, no estaba buscando nada. Salía de una relación tormentosa, de esas que te dejan exhausta, convencida de que el amor verdadero no es más que un mito para los que son más afortunados. Fue en una feria de arte local. Yo había ido con una amiga, buscando distraerme, perdida entre puestos de artesanía y cuadros que no comprendía del todo. Lucas estaba en uno de esos stands, presentando pequeños proyectos de arquitectura sostenible. No era artista, pero hablaba de su trabajo como si cada plano, cada modelo a escala, fuera una pieza de arte nacida del amor por construir algo que perdurara. Recuerdo que lo primero que me llamó la atención de él no fue su físico, aunque era atractivo de una manera sutil y discreta, sino su calma. Había algo en su manera de moverse, en su sonrisa sin apuros, en sus palabras elegidas con cuidado, que me dio la sensación de estar frente a alguien que no necesitaba impresionar a nadie para saber quién era. Nos pusimos a hablar casi por casualidad. Un comentario mío sobre una maqueta, una broma suya que, para mi sorpresa, me hizo reír sin sentir que tenía que actuar. Intercambiamos números de teléfono. No hubo promesas ni coqueteos desbordados, solo un interés genuino de continuar la conversación otro día. Así comenzamos. Poco a poco, como quien planta una semilla y, con paciencia, la ve crecer. Las primeras citas fueron sencillas: cafés tranquilos, caminatas sin rumbo, tardes en librerías donde nos perdíamos entre estanterías y silencios cómodos. Con Lucas, todo era fácil. No tenía que demostrar nada. No había juegos de poder, no había drama innecesario. Solo dos personas construyendo algo desde cero, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa. Me acostumbré a su forma de ser como uno se acostumbra al sonido del mar en una casa junto a la playa, siempre ahí, constante, reconfortante. Me enseñó que el amor no siempre tenía que doler para ser real. Que la estabilidad no era sinónimo de monotonía, sino de confianza. Que podía existir una pasión callada, profunda, como la corriente de un río que no necesita rugir para arrastrarlo todo. En un impulso de fe, cuando me pidió matrimonio 2 años después de conocernos, acepté sin dudarlo. Nos casamos en un pequeño jardín botánico que siempre había sido nuestro rincón favorito. Mis padres lloraban discretamente, los suyos nos miraban como si fuéramos la promesa cumplida de algo que ellos habían anhelado toda la vida. Yo llevaba un vestido sencillo, de un blanco inmaculado, con una corona de flores silvestres en el cabello. Para Lucas, me miraba como si fuera la respuesta a todas las preguntas que nunca se había atrevido a hacer. En ese momento, juré que jamás traicionaría esa paz que habíamos construido juntos. Que elegiría esa calma todos los días, aun cuando la vida pusiera a prueba nuestras promesas. Juré. Y rompí ese juramento antes de darme cuenta de cómo había llegado hasta allí. La vida de casados fue todo lo que yo, alguna vez, había dicho querer. Una casa modesta en un barrio tranquilo, desayunos compartidos, tardes de domingo viendo películas viejas, planes a largo plazo hablados con voces llenas de ilusión. Lucas trabajaba en su estudio de arquitectura, a veces hasta tarde, pero siempre encontraba tiempo para mí. Para preguntarme cómo había sido mi día. Para traerme flores sin razón.
Para recordarme, en los pequeños gestos, que nuestro amor no necesitaba fuegos artificiales para ser real. Yo trabajaba como diseñadora gráfica desde casa. Al principio, me encantaba esa rutina, el sonido de su llave en la cerradura al atardecer, su abrazo cálido, nuestras cenas improvisadas en la cocina mientras hablábamos de proyectos, de viajes futuros, de sueños compartidos, pero con el tiempo, esa misma estabilidad comenzó a pesarte. No porque Lucas cambiara, él seguía siendo el mismo hombre atento y paciente de siempre, sino porque algo dentro de mí, algo oscuro y caprichoso, empezó a murmurar que quizás había renunciado demasiado pronto a la pasión desbordante que siempre había perseguido. Me descubrí fantaseando con otros escenarios. Versiones de mí misma que no llevaban un anillo en el dedo, que podían decidir todo sin pensar en otro. Con emociones más intensas, más voraces, más peligrosas. Y, como una semilla plantada en un rincón de mi corazón, esa insatisfacción empezó a crecer en silencio, alimentándose de cada tarde predecible, de cada fin de semana rutinario, de cada pequeño gesto de amor que no superaba a reconocer como el milagro que era. Lucas no tenía idea. Me amaba con la misma devoción de siempre, sin sospechar que yo, en silencio, empezaba a buscar algo más. Algo que ni siquiera sabía definir. Algo que, pronto, estaría dispuesta a arriesgarlo todo por encontrar, aún sin tener la certeza de que existiera, y fue entonces, justo cuando el amor real me rodeaba y me protegía, que cometí el peor error de mi vida. Lucas era bueno conmigo, de eso no cabía duda, seguía siendo el hombre que pensaba en dejarme un café caliente por las mañanas cuando yo trabajaba hasta tarde. Seguía siendo el compañero que me escuchaba hablar de mis sueños, aunque a veces me repitiera las mismas respuestas distraídas. Lo que se había perdido no era la atención, sino esa electricidad, esa conexión que hace que una mirada baste para entenderse, para querer arrancarse la ropa o simplemente abrazarse como si el mundo se fuera a acabar. Yo lo sentía, pero no sabía cómo decirlo, no sabía cómo mirarlo a los ojos y confesarle que necesitaba algo más que cariño, que la rutina me estaba sofocando en una apatía que me asustaba. Fue en ese contexto de silencios y costumbres cómodas que conocí a Mateo. No era un encuentro predestinado ni nada digno de una novela. Era el nuevo entrenador del gimnasio al que empecé a ir por las tardes, buscando presosamente sacudirme un poco de esa sensación de monotonía que se me pegaba a la piel. Mateo no era como Lucas. Era de esos hombres que caminaban como si el mundo les perteneciera, que te miraban de frente sin pedir permiso, que sabían exactamente el efecto que causaban y no tenían intención de disimularlo. Yo, que siempre había creído en la serenidad, en el amor tranquilo que construye puentes firmes, me descubrí de pronto fascinada por esa energía desbordante, por esa sonrisa torcida que parecía prometer peligro y desvelo. Al principio fue inocente, o al menos eso quería creer. Las clases de entrenamiento personal se convirtieron en pretextos para conversar más de la cuenta, para intercambiar bromas que en otro contexto no hubieran pasado de una cordialidad superficial. Pero había algo en mí que despertaba cada vez que él me miraba, como si pudiera leer todas las partes de mí que Lucas ya no parecía ver. Era como si mi cuerpo, mi mente, mi vanidad misma encontraran en su atención una validación que ni siquiera sabía que extrañaba tanto. Me sentía deseada, viva, casi peligrosa. Pasó un tiempo antes de que empezara a arreglarme un poco más para ir al gimnasio, de que mis pensamientos se desviaran inevitablemente hacia Mateo cuando estaba trabajando. De que buscara excusas para prolongar las sesiones, para compartir conversaciones tontas que, sin embargo, me hacían sonreír de una manera que hacía meses no sonreía. Sabía que era un juego peligroso, pero me decía que podía manejarlo, que no había nada de malo en dejar que alguien me mirara con deseo mientras yo seguía fiel a mi vida estable y segura. Me repetía esa mentira como un mantra, porque aceptarlo habría significado admitir que ya había empezado a fallarle a Lucas de una manera mucho más profunda que cualquier traición física, y así, sin darme cuenta, había empezado a abrir la puerta. Una rendija apenas perceptible al principio, pero que pronto se convertiría en un abismo que se tragaría todo lo que conocía. La tarde en que todo cambió no fue especial. No hubo tormentas, ni signos apocalípticos, ni una señal que me advirtiera que estaba a punto de tomar la peor decisión de mi vida. Era una tarde cualquiera, húmeda y pegajosa, de esas en las que el cuerpo pide sacudirse el cansancio con algo que no sepa de deberes ni obligaciones. Lucas me había escrito temprano diciendo que llegaría tarde del trabajo por una reunión imprevista. Yo contesté que no había problema, que me tomaría la tarde libre para mí. Lo dije en automático, con esa comodidad egoísta de quien ya tiene la cabeza puesta en otro lugar. Fui al gimnasio más temprano que de costumbre, con una energía que sabía que no era del todo inocente. Mateo me recibió con una de esas sonrisas suyas, desinhibidas y descaradas, que parecían un reto tanto como una invitación. Comenzamos el entrenamiento y, en algún momento entre la corrección de una postura y otra, sus manos se quedaron sobre mi cadera unos segundos más de lo debido. No dije nada. No me aparté. Nos miramos, el aire entre nosotros pesado de una tensión que ya no podíamos fingir que no existía. Y entonces fue tan simple, tan brutalmente simple. Nos encontramos en el vestidor vacío,
en el rincón oscuro de un espacio que debería haber sido neutro, inocente. Tu boca buscó la mía con una urgencia que me arrastró sin darme tiempo a pensar. Mi cuerpo respondió antes que mi mente pudiera detenerlo. No hubo palabras dulces ni promesas de amor. Solo deseo. Hambre. Un vértigo que me hizo sentir viva de una forma tan violenta que me arrancó de raíz todo lo que había sido hasta ese momento. Cuando salí de allí, el corazón me latía desbocado, no de emoción, sino de miedo. Me dirigí a mi coche sintiéndome una extraña en mi propia piel, con el sabor amargo de la culpa subiendo por mi garganta como un veneno. En el camino de vuelta, cada semáforo, cada cruce, me parecía una condena. Llegué a casa y Lucas aún no había regresado. Me duché como si pudiera lavar la infidelidad de mi piel, como si pudiera borrar los rastros de una elección que ya estaba marcada a fuego en mi alma. Esa noche, cuando Lucas finalmente llegó, me abrazó como siempre, me besó en la frente y me preguntó cómo había estado mi día. Y yo, cobarde, sonreí, murmuré algo vago y le devolví el abrazo, sintiendo como mi mundo, el mundo que él había construido con tanto amor para nosotros, comenzaba a desmoronarse en silencio. No podía saberlo entonces, pero ese fue el principio del fin. El momento exacto en que lo perdí, aunque aún tardara en darme cuenta. Él seguiría allí un tiempo más, sosteniéndome con su amor ciego, mientras yo me consumía en la culpa y la certeza de que había roto algo que no podría volver a armar jamás. No sé exactamente en qué momento Lucas empezó a sospechar, pero mirando atrás, era evidente que algo en mí había cambiado. Mi distancia, mis miradas esquivas, mis respuestas vagas a preguntas simples. Creía que podía seguir adelante como si nada, que podía cargar con el peso de mi traición sin que afectara nuestra vida. Pero la culpa no es discreta. Se filtra en los gestos, en los silencios, en las miradas que ya no se sostienen. Lucas, que siempre había sido atento y observador, notó esas fisuras aunque no quiso admitirlo de inmediato. Yo sentía su mirada sobre mí más tiempo del normal, sentía sus abrazos cargados de una tristeza que no me atrevía a preguntar de dónde venía. Hasta que, una noche, la verdad explotó de la manera más brutal e inevitable. Era un miércoles cualquiera. Estábamos viendo una película en casa. Yo había dejado mi celular sobre la mesa de centro, como siempre, confiaba en la rutina que había construido alrededor de nosotros. Un mensaje entró de repente, la pantalla iluminándose con el nombre de Mateo y una alerta que no dejaba lugar a interpretaciones inocentes. Lucas, sentado a mi lado, lo vio antes de que yo pudiera reaccionar. Se quedó mirando el móvil unos segundos, su rostro petrificado como si estuviera procesando algo que no terminaba de creer. Lucas simplemente tomó mi teléfono, lo desbloqueó, yo nunca había puesto clave, en mi arrogancia absurda de sentirme inatrapable, y empezó a leer. No solo el mensaje reciente. Todo. Cada conversación, cada insinuación, cada palabra que le confirmaba que la mujer que tenía a su lado ya no era la misma a la que había amado tantos años, lo miraba con el corazón en la garganta, incapaz de moverme, de decir algo que detuviera el tsunami que veía formándose en sus ojos. Cuando terminó de leer, me miró. Y esa mirada me desgarró más que cualquier golpe. No había rabia. No había odio. Solo una tristeza tan profunda que parecía más grande que el propio cuarto. Se puso de pie, dejó el celular sobre la mesa con una delicadeza que me rompió el alma, y dijo, con la voz más serena que jamás le había escuchado, ¿desde cuándo? No supe qué decir. Balbuceé algo sobre un error, un momento de debilidad, excusas que se deshacían en el aire antes de alcanzar siquiera mis labios. Lucas no insistió. No me exigió explicaciones. No me acusó. Me miró como si ya no me reconociera y salió de la casa, cerrando la puerta detrás de sí con un silencio que pesó como una lápida sobre mi pecho. Esa noche no volvió. Y yo, sola en nuestra casa, supe que lo había perdido, aunque todavía no alcanzaba a dimensionar todo lo que eso significaría. Los días siguientes fueron una lenta agonía. Lucas no volvió a casa, no respondió mis mensajes ni mis llamadas desesperadas. Mi familia y mis amigos en común me preguntaban qué pasaba, pero yo no tenía fuerzas para inventar una mentira que hiciera todo menos vergonzoso. Estaba sola, aislada en la culpa, viendo cómo mi mundo se derrumbaba piedra por piedra. Cuando finalmente recibí su mensaje, fue breve y devastador: necesitamos hablar. Quiero el divorcio. Me citó en un café que solíamos frecuentar cuando recién comenzábamos nuestra historia, como una cruel ironía del destino. Lucas llegó puntual, impecable como siempre, pero su rostro ya no era el mismo. Había en su mirada una serenidad fría, una distancia que jamás le había visto. Se sentó frente a mí, con una calma que dolía más que cualquier grito, y me dijo que no quería seguir construyendo su vida con alguien que había traicionado su confianza. Que me deseaba lo mejor, pero que su amor propio no le permitía quedarse en un lugar donde ya no era respetado. Yo lloré. Le rogué. Le dije que podía cambiar, que lo nuestro merecía una segunda oportunidad. Pero Lucas solo negó con la cabeza,
con esa tristeza infinita que sabía que no tenía vuelta atrás. Me entregó unos papeles de divorcio ya redactados, pidiendo que los firmara cuando me sintiera lista. No hubo escándalos, no hubo insultos. Solo la resignación amarga de dos personas que, habiéndose amado tanto, ya no podían salvarse. Meses después, la vida siguió. O fingí que seguía. Me mudé a un pequeño departamento, volví a mi trabajo, traté de llenar los huecos con ocupaciones, pero había un vacío dentro de mí que no podía llenar con nada. Mateo, el hombre por quien había arriesgado todo, desapareció de mi vida en cuanto entendió que no estaba dispuesta a ofrecerle nada más que complicaciones. Me dejó sola, igual que había llegado, confirmándome que mi búsqueda de pasión solo me había llevado a la ruina. Veía las fotos viejas en mi celular, las sonrisas que ya no eran mías, los momentos que había arrojado a la basura por una emoción pasajera. Me preguntaba cómo había podido ser tan ciega, cómo había cambiado estabilidad, amor y respeto por una ilusión frágil que se desmoronó en cuanto la realidad la tocó. Mi mente era un campo de minas, cualquier recuerdo, cualquier pequeño detalle podía hacerme estallar en lágrimas incontenibles. Pero el destino, en su crueldad silenciosa, encontró la manera de atravesarme justo cuando creía que estaba empezando a acostumbrarme a la soledad. Una tarde cualquiera, de esas en las que el hastío es tan grande que abres las redes sociales por inercia, una foto apareció en mi inicio, compartida por una amiga mutua. No fue que buscara su rostro, no fue que estuviera espiándolo como una exesperada. Simplemente apareció, como un disparo seco, como un recordatorio brutal de lo que había perdido. Lucas sonreía. Esa sonrisa suya, abierta y genuina, que tanto había amado. Pero esta vez no era para mí. A su lado, abrazándolo con una naturalidad que me desgarró, estaba una mujer de rostro sereno, de ojos brillantes que hablaban de calma y ternura. No era espectacular ni pretendía hacerlo. No era una competencia de belleza o de perfección. Era su expresión, su postura, el modo en que sus manos descansaban sobre él, lo que me dejó sin aliento. Era la paz. La paz que Lucas siempre había merecido y que yo había sido incapaz de proteger. Me quedé mirando esa foto por varios minutos, incapaz de apartar la vista, sintiendo como algo dentro de mí se rompía en pequeños fragmentos. No se trataba solo de celos. No era rabia. Era algo mucho más hondo, más devastador. Era el reconocimiento brutal de que Lucas ya no me pertenecía ni siquiera en el recuerdo. Que había seguido adelante, que había encontrado en otra persona aquello que conmigo solo había terminado por perder. Las siguientes imágenes fueron aún peores. Lucas y ella paseando por un parque, compartiendo una tarde con sus amigos, abrazados bajo una puesta de sol. Instantáneas de una cotidianidad que alguna vez fue nuestra, ahora reconstruida con otra mujer. Me pregunté cómo era ella. ¿Qué le daba que yo no había podido darle? Era más paciente, más comprensiva. Le hablaba con esa dulzura tranquila que a mí siempre me costó ofrecerle en los momentos difíciles. ¿Qué quedaba a su lado cuando él necesitaba apoyo, en vez de buscar emociones efímeras como hice yo? La respuesta era dolorosamente obvia. Ella estaba ahí. Yo no apagué el teléfono y me quedé sentada en el sofá, sintiendo el peso de mi propio vacío. Recordé todo lo que había perdido en nombre de una pasión pasajera. No solo había traicionado a Lucas. Me había traicionado a mí misma. Había roto algo dentro de mí que no sabía si alguna vez podría reparar. Había cambiado un hogar, un compañero de vida, una confianza construida a base de años, por unas pocas horas de adrenalina y fuego que se extinguieron tan rápido como empezaron.